7 de la mañana, 30 minutos. Opiniones divididas tras la colocación de bonos del Ecuador en los mercados internacionales. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, defendió la emisión. Sin embargo, dos analistas se mostraron en desacuerdo con las condiciones de esta operación. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó los términos en los que se llevó a cabo la colocación en los mercados internacionales de $1.000 millones en bonos soberanos que fuera anunciada este lunes. Para Martínez, la emisión de bonos en el mercado de capitales es una operación que se ha buscado desde hace varios meses atrás y se lo hizo una vez que hubo la apertura de los inversionistas. No hay financiamiento más caro que el que no existe y el Ecuador necesita seguir financiando sus déficits hasta que logre un equilibrio. También lo hemos dicho siempre, no puede el Ecuador salir de esta trayectoria sin obtener más financiamiento en los próximos años. Sin embargo, la decisión es motivo de diferencias. Se critican algunos factores, entre estos el plazo de 10 años y la tasa de interés de 10,75%. La tasa de hace un año fue del 7,875 y un dato importante ahí, si ustedes calculan la diferencia, encuentran que es del 2,875. Por $1.000 millones que estamos pidiendo prestado, nosotros tenemos una pérdida como país de 28,75 millones por año. En los 10 años la pérdida será de $287 millones. El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, habla de un problema fiscal que se evidencia también en la falta de liquidez con un Estado sobreendeudado. Es una consecuencia del problema fiscal, es una consecuencia de la falta de liquidez y todo eso se deriva de un Estado absolutamente obeso, sobredimensionado, que produce permanentemente déficits fiscales permanentes y necesidad de más deuda. El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que las condiciones a las que se colocaron los bonos fueron las mejores para la situación actual externa y que fondos de inversión e inversionistas internacionales mostraron interés por obtener los papeles por sobre los $3.000 millones. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 32 minutos. Santiago García, doctor en Economía, profesor titular de Desarrollo Económico y Política Económica en la Universidad Central del Ecuador. Nuestro invitado en esta mañana. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Quién determina cuál debe ser la tasa de una operación como la que acaba de hacer el Estado, el Gobierno Nacional, con la emisión de estos nuevos bonos? Buen día. Bueno, yo creo que la tasa de captación de crédito externo se lo determina el mercado internacional. Hay varias fuentes de financiamiento. Se puede acudir a los organismos multilaterales o se puede acudir al mercado de bonos internacionales. En esta última operación del 28 de enero se acudió al mercado de bonos internacionales a una tasa muy alta que supera el 10%. Es decir, ¿es lo mejor a lo que podía aspirar el gobierno? Dadas las circunstancias, me parece que no había otra alternativa. Y yo creo que el problema de fondo ahí, Eduardo, yo creo que hay que pensarlo un poco más. El país está metido en una insostenibilidad fiscal muy fuerte. Hoy tenemos el monto de endeudamiento público llega al 45% del Producto Interno Bruto y el servicio de la deuda hoy en día es más alto de lo que nosotros pagamos o invertimos en educación y salud. ¿Hasta dónde llega? Entonces, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. ¿Hasta dónde llega el servicio de la deuda? El servicio aproximadamente está llegando al 8% del Producto Interno Bruto. En educación gastamos, de acuerdo a la norma constitucional y que ha sido muy difícil de alcanzar, cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, a la opinión pública hay que decirlo eso, es decir, estamos en un proceso, yo digo, de insostenibilidad y una operación que lo veo inevitable, pero que muestra la necesidad de financiamiento en condiciones, yo creo que al final del día no son adecuadas para el país. Yo creo que el ministro dice parte de la verdad, es decir, dadas las condiciones actuales no hay otra opción. Algunos analistas también dicen parte de la verdad. ¿Qué es lo no adecuado para el país? Yo creo que el no adecuado al país es seguir en esta tónica de alto endeudamiento. Me parece que hay que encontrar un rumbo a la economía nacional, ¿no es cierto?, que no implique seguir en esta lógica. Pero ¿cómo reducir el gasto público entonces? Entonces hay varias cuestiones. Yo creo que el tema de fondo ahí es el tema fiscal, es uno de los temas de fondo, no es el único, Eduardo, eso hay que decirlo. Pero en materia fiscal me parece que hay que mirar en los tres lados, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos y por el lado del financiamiento. Hoy estamos hablando del financiamiento, un financiamiento complicado, una tasa muy alta, con una contradicción incluso. Hoy el financiamiento que se ha logrado es más alto de lo que los chinos, el gobierno chino nos suele prestar el dinero. Entonces estamos en un discurso
aquí no se trata de ministros o presidentes, Pero la se trata del pregunta país, es ¿para qué? ¿Para qué nos endeudamos? Nos endeudamos para cubrir parte del funcionamiento de la administración pública. La ley dice que el endeudamiento tiene que ir a inversión pública, no para gasto corriente, pero es tan alto el déficit fiscal, tan alto la insostenibilidad fiscal, como lo acabo de mencionar, que nos metemos en este tipo de operaciones, ¿no? Y al final del día parecería que unos y otros tienen la razón, como digo, pero es insostenible esto, ¿no? Por el lado de los ingresos... Se viene diciendo que es insostenible, pero transcurre el tiempo y nuevamente seguimos, el Ecuador está apelando a este recurso. Por lo tanto, no parece tan insostenible. Se ha venido sosteniendo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Yo creo que estamos con el tiempo encima. Yo creo que no podemos ir de manera indefinida con respecto a este tema de crédito internacional. Crédito internacional me parece que cada vez es imposible, ¿no es cierto?, establecer condiciones adecuadas mínimas. Llegará un momento en que los prestamistas internacionales le digan no al Ecuador. Exactamente. Usted ya no tiene crédito. Ya no tiene crédito porque es tan alta su proporción de endeudamiento público, 45% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento? Yo creo que estamos muy cerca y me parece que ahí estamos también cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque yo creo que al final del día hay que hacer un análisis objetivo. Creo que esta posición de ir deuda, 1.000 millones, bonos, al mercado de bonos, es insostenible. Yo me parece que cada vez estamos más cerca del Fondo Monetario Internacional. Habrá que mirar las condiciones en que se pueda llegar a un acuerdo que implique financiamiento precisamente, ¿no? Un ordenamiento de las finanzas públicas, un ordenamiento del tema de liquidez de cierta manera que existe en la economía y en las bajas reservas internacionales. Yo lo veo así, lo veo en que estamos vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección y como toda la vida, Eduardo, hay cosas buenas y malas. Yo creo que en términos positivos de esa... ¿Qué implicará? Eso va a implicar, y yo creo que en cuestiones macroeconómicas va a implicar una mayor credibilidad de los mercados internacionales sobre el programa económico del Ecuador. Pero digo, ¿qué implicará en términos de costos? En términos de costos... ¿Qué hay que hacer? Yo creo que en términos de costos va a implicar una reducción de tasas de interés en donde el país va a seguir endeudándose, pero a una tasa menor por la presencia y la garantía del Fondo Monetario Internacional. Eso es por el lado positivo, es decir... ¿Qué ajustes tendrá que hacer la economía o el gobierno? Exactamente, por eso voy. Al segundo punto es acelerar todo el ajuste fiscal, lo que se llama como consolidación fiscal, que va a implicar un aceleramiento, por ejemplo, del despido de empleados públicos, de un achicamiento del Estado. Por el otro lado va a haber también una aceleración de los procesos de privatización o de concesión, que se ha dicho de paso, no veo claridad en eso, hay anuncios contradictorios y una falta de liderazgo también por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quien debería manejar el tema de concesiones y no desde, creo yo, desde un consejero de la presidencia. Va a implicar también una serie... termino la idea, una serie de exigencias entonces en el lado fiscal, en el lado monetario, en el lado del empleo público, y eso va posiblemente traer, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que va a haber recesión en los dos primeros años de un programa. Entonces, la opinión pública hay que decirle eso, nos esperan años muy difíciles, 2019, 2020, muy difícil en cualquiera de los escenarios. ¿Por qué hago esta mención? Yo creo que la opinión pública estamos cansados, Eduardo, y creo que hay que hablar con esa claridad. Años anteriores nunca hubo, y no me refiero al gobierno de la última década, me refiero a gobiernos desde los años 80, cuando se intentaba la privatización, cuando se intentaba la concesión. Estamos cansados, la opinión pública, de que eso se maneje de una forma opaca, de una forma desprovista de planificación. Entonces, lo que estamos diciendo algunos analistas es, muy bien, es importante para el país que entablemos un diálogo nacional sobre posibilidades de concesiones de nuestros principales patrimonios de los ecuatorianos, por ejemplo CNT. Y no encontramos eso, encontramos unos flujos en Excel, unas ideas sueltas y no encontramos una verdadera planificación, un diálogo directo de qué significa una concesión de una empresa que tiene mucha inversión en fibra óptica, que tiene unos ingresos, ha empezado a incrementar sus utilidades, y entonces no encontramos eso. Por eso digo, también creo que aquí falta más liderazgo de las autoridades económicas para decirle al país, muy bien, en estas circunstancias las concesiones es una salida para generar ingreso, pero
bajo estas condiciones, y esas condiciones no las conocemos sino anuncios particulares. Entonces, Eduardo, la situación en definitiva 2019 y 20 se nos viene muy complicada en cualquiera de los escenarios. Me parece que estamos muy cerca del Fondo Monetario Internacional. No es bueno y en malo en sí mismo, sino para qué, a dónde queremos conducir, y ahí me parece que también nos queda un gran vacío que debe ser explicado qué queremos con la economía nacional para los próximos años. Usted ha dejado unas cuantas preguntas que trataremos de hacer llegar a quienes creemos deberían responderlas. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias, Santiago García, nuestro invitado en esta mañana para hablar del tema que a todos preocupa. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Mañana 6:55 nuevamente en Primera Impresión. Buen día.